Muy buenas tardes, mi nombre es Paulo da Silva Villar y junto a mi compañero Yair González Padilla. presentamos nuestro trabajo de grado titulado Fortalecimiento de las competencias financieras relacionadas con el control de gastos familiares en estudiantes de grado octavo de contextos rurales de la Amazonía colombiana mediante un OVA apoyado en Microsoft Excel como estrategia pedagógica basada en aprendizaje situado y significativo. Este trabajo fue asesorado por el doctor Adonai Vera Silva. Somos maestrantes en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Esta investigación se desarrolló en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Leticia, Amazonas, en un contexto rural donde muchas familias dependen de economías informales y actividades de subsistencia. En este escenario, los estudiantes enfrentan limitaciones relacionadas con el acceso de recursos pedagógicos contextualizados y herramientas que les permitan comprender la administración económica del hogar. El propósito principal de este estudio fue evaluar si una intervención pedagógica mediada por el objeto virtual de aprendizaje y apoyado en Microsoft Excel podía fortalecer las competencias financieras relacionadas con el control de gastos familiares. La importancia de esta investigación radica en que la educación financiera no solo representa un contenido académico, sino una habilidad necesaria para la toma de decisiones y la habilidad económica familiar. En los contextos rurales amazónicos, las familias desarrollan dinámicas económicas asociadas a la subsistencia y al comercio informal, lo cual, lo cual exige que los estudiantes comprendan desde temprana edad cómo organizar y administrar adecuadamente los recursos económicos. Sin embargo, dentro del contexto escolar se evidenció que las competencias financieras relacionadas con el control de gastos familiares no se trabajan de manera contextualizada ni vinculada con situaciones reales de la vida cotidiana. Además, aunque herramientas como Microsoft Excel suelen enseñarse en el aula, generalmente se abordan desde un enfoque técnico, sin relacionarlas con procesos de planificación financiera o toma de decisiones económicas. Como parte del diagnóstico inicial, se aplicó un pretest a estudiantes participantes, encontrando que el 100% se ubicó a niveles bajos y básicos de desempeño en competencia financiera, con un promedio grupal de 68,65 sobre 100. A partir de esta situación surge la pregunta investigativa. ¿Cuál es el efecto de una intervención pedagógica basada en OVA apoyada en Microsoft Excel en el fortalecimiento de competencias financieras relacionadas con el control de gastos familiares? El pretest inicial reveló que el 100% de 20 estudiantes participantes se ubicó en los niveles bajo y básico de competencia financiera, con un promedio grupal de 68,75 puntos sobre 100. El 35% obtuvo menos de 60 puntos, reflejando las dificultades severas en identificación de temas como ingresos, elaboración de presupuesto, y comprensión de superávit y déficits. En esta diapositiva se presenta el árbol de problemas, el cual permite visualizar la estructura lógica del problema investigado. En la parte inferior se encuentran las causas, entre ellas la escasa educación financiera formal, el uso instrumental de la tecnología y la falta de estrategias pedagógicas contextualizadas. En el centro se ubica el problema principal, relacionado con el bajo desempeño y competencia financiera en estudiantes del grado octavo. Finalmente, en la parte superior se observan los efectos, lo cual impacta tanto el desempeño académico como la toma de decisiones económicas dentro del entorno familiar. En territorios rurales amazónicos con economías de subsistencia, la administración responsable del dinero no es solo contenido académico. El uso pedagógico de Microsoft Excel como herramienta contextualizada, no meramente técnica, permite articular aprendizajes significativos con situaciones reales del entorno. El OVA desarrollado en Excel Learning opera sin conectividad permanente, una condición crítica en el Amazonas. Con eso brindamos la oportunidad a los estudiantes que no tengan conexión a Internet también poder trabajar con este objeto virtual de aprendizaje. La propuesta se articula con ODS 4, Educación de Calidad, con los lineamientos del MEN sobre la educación de economía y financiera transversal, respondiendo a las necesidades concretas de equidad educativa en contextos históricamente excluidos como el Amazonas. El objetivo general de esta investigación es evaluar el efecto de una intervención pedagógica basada en un OVA, apoyado en Microsoft Excel, sobre el nivel de desarrollo de las competencias financieras
relacionadas con el control de gastos familiares en estudiantes de grado octavo de contextos rurales de la Amazonía colombiana. Para poder alcanzar este objetivo general, tenemos algunos objetivos específicos, como es diagnosticar el nivel inicial de las competencias financieras de los estudiantes de grado octavo, diseñar un OVA en S-Learning orientado al control de gastos familiares, implementar las estrategias pedagógicas billetera con sentido mediante el módulo didáctico con Excel y comparar el pretest y el posttest para determinar la variación en el nivel de competencias financieras. El marco teórico de esta investigación se fundamenta en tres pilares principales. El primero corresponde a las competencias financieras, entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten administrar recursos económicos, elaborar presupuestos y tomar decisiones responsables frente al manejo del dinero. El segundo pilar es el aprendizaje situado y significativo, el cual plantea que los estudiantes aprenden mejor cuando los contenidos se relacionan con situaciones reales y cercanas a su contexto. En este caso, el control de gastos familiares permite conectar el aprendizaje con la realidad cotidiana de los estudiantes. El tercer pilar corresponde a la integración pedagógica de las TIC. Desde una perspectiva, el valor educativo de la tecnología no depende únicamente de la herramienta, sino del uso pedagógico intencional que el docente hace en ella. Por ello, el uso de Microsoft Excel y el objeto virtual de aprendizaje se concibe como una estrategia didáctica para que favorece el desarrollo de competencias financieras mediante experiencias contextualizadas e interactivas. En el capítulo 2 tenemos el marco contextual. Esta investigación se desarrolla en Leticia, Amazonas. El territorio Leticia es la capital del departamento del Amazonas, ubicado en la triple frontera con Perú y Brasil, con temperaturas cercanas a los 26 grados centígrados y más de 3.000 milímetros de precipitación anual. Su territorio condiciona la movilidad, la conectividad y las prácticas educativas. El contexto socioeconómico, la mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2, con acceso limitado a dispositivos y conectividad intermitente prácticamente casi nula. Las economías familiares se basan en actividades informales, comercio fronterizo, un comercio de subsistencia, lo cual hace que el control financiero sea una competencia vital que el estudiante debe desarrollar. También el territorio es marcado por una diversidad cultural. La institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, donde se desarrolla la investigación, sus estudiantes son de diversos pueblos indígenas, tales como los ticunas, los huitotos, los boras, los yaguas y los cocamas, los mirañas, además de la población mestiza y fronteriza. Esta riqueza multicultural exige pedagogías inclusivas, culturalmente pertinentes. Es importante por eso que esta investigación llegue a esos estudiantes y llegue también a sus familias por todo el tema de las economías informales. Es importante enseñarle al estudiante que debe aprender a ahorrar. La institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, su proyecto educativo institucional orienta la gestión bajo los principios de ciencia, criticidad, liderazgo, promoviendo la alfabetización digital y el aprendizaje autónomo. La institución cuenta con aula de informática y ha avanzado en la integración TIC, aunque persisten muchas brechas de conectividad que hacen el objeto virtual de aprendizaje una solución pertinente. El diseño de la metodología que utilizamos tiene un enfoque cuantitativo, tipo aplicado y descriptivo. Diseño preexperimental de grupo único con medición pretest y posttest de un esquema 01-X-02. ¿Qué quiere decir este esquema? Que inicialmente se aplica un cuestionario que es el 01, que es un pretest. Luego se hace la intervención pedagógica y a la salida se aplica nuevamente un cuestionario que es llamado el posttest para medir exactamente el impacto que tiene la intervención pedagógica. La muestra fueron 20 estudiantes del grado octavo seleccionados mediante muestreo no probabilístico intencional por conveniencia. Estos chicos debían cumplir un criterio especial. Primero, tenían que estar matriculados y tener un consentimiento informado, o sea, el permiso de los padres,
la disponibilidad para que no se logre afectar las demás clases implementando la billetera con sentido, ¿verdad? Los instrumentos que utilizamos fueron el cuestionario, pretest y posttest, una rúbrica, el cuestionario de 20 ítems de selección múltiple con un valor de 5 puntos cada uno, 4 dimensiones: gestión de ingresos, planificación presupuestal, análisis financiero y toma de decisiones. La calificación en escala de 0 a 100 puntos. La rúbrica de evaluación, la evaluación de presupuesto familiar, elaborado en Excel, 4 criterios, 25 puntos, igual a 100. Niveles bajo, alto, básico y superior. Asimismo, 3 especialistas en educación mediados por TIT validaron los instrumentos en claridad, pertinencia y coherencia contextual. Estos instrumentos se ajustaron antes de hacer la aplicación. En el capítulo 3 explicaremos la intervención. La intervención la hemos llamado billetera con sentido. Realmente desde el nombre queremos darle un sentido a esta intervención y hacer un cambio desde etapas tempranas para que todo lo aprendido, las competencias que estos chicos obtengan, sea compartida con sus familiares y puedan realizar la optimización del dinero. El nombre de la billetera con sentido expresa la intención pedagógica central: promover una relación consciente y responsable con el uso del dinero, vinculando el presupuesto familiar de la vida cotidiana amazónica. El objeto virtual de aprendizaje fue diseñado en Excel Learning y opera sin conexión permanente. Podemos ver también en línea. En el campo financiero, la intervención pedagógica trata de resolver temas como ingresos, gastos, presupuesto, superávit, conceptos que los estudiantes no tenían ni idea y que era por primera vez que escuchaban el término. En la parte digital usamos Microsoft Excel para registro y análisis de la información. Utilizarlo con un sentido, como dice nuestro título. ¿El sentido qué es? Que las familias o que ese estudiante lleve todo ese aprendizaje a la familia para que realicen un presupuesto mensual de gastos e ingresos. En el campo pedagógico hemos llegado a esas familias, a ese niño, a ese estudiante, porque lo involucramos en situaciones cotidianas del día a día para que eso se vuelva interesante. Entonces el estudiante lo ubicamos en ese contexto y le explicamos por qué debe guardar dinero, por qué debe organizar su presupuesto y enseñarle a los padres que se debe realizar un presupuesto mensual para no llegar a tener un déficit, sino un superávit a final de mes. Se realizaron 4 módulos progresivos en el objeto virtual de aprendizaje. La secuencia didáctica dice que el módulo 1 era el reconocimiento, la sensibilización y diagnóstico, aplicación del pretext, reflexión sobre las prácticas económicas familiares, identificación y clasificación de ingresos y egresos en el contexto amazónico. En este módulo se le dijo a los estudiantes que identificaran cuáles eran sus ingresos familiares, cuáles eran sus gastos. Aquí en este módulo se les dijo cuál era un gasto innecesario en la familia. Entonces el estudiante tuvo una sensibilización con el tema. En el módulo 2 se hizo el registro digital, la creación de tablas en Excel con datos económicos simulados, operaciones básicas como suma, resta, organización de estructura de información familiar, ¿sí? El estudiante hizo la columna de ingresos, de gastos y reconoció cuáles eran los gastos familiares y cuáles eran sus ingresos. Y si sus ingresos eran más altos que sus gastos o sus gastos más altos que los ingresos. Entonces, el estudiante en este módulo se quedó altamente sorprendido porque esto fue un módulo, realmente un módulo de impacto, donde se aterrizó porque, como les decía, estamos trabajando con temas reales, temas que afectan la economía y la estabilidad de un hogar. En el módulo 3 se hizo la elaboración de presupuesto familiar completo, con fórmulas como suma, promedio, cálculos de saldos mensuales. Identificaron situaciones de superávit o déficit económico. Como les decía, los estudiantes estaban impactados como la gran mayoría de las familias quedaban en un déficit económico
porque como le explicaba al principio en el módulo anterior, las familias o la economía de esta región es una economía muy informal. En el módulo 4 se realizaron las interpretaciones de los resultados financieros. Se realizó propuesta de ajuste de los presupuestos, se hizo una reflexión crítica con los estudiantes. En la etapa final de la intervención se realizaron la aplicación del post-test, pues como habíamos visto anteriormente, o les había explicado anteriormente, los resultados del diagnóstico inicial del pretest tuvo unos hallazgos muy significativos, la distribución de estudiantes según nivel de desempeño en el post-test. Como vemos, la transformación del desempeño tras la implementación de la estrategia billetera con sentido, los resultados del post-test se evidenciaron una transformación radical en el nivel de desempeño del grupo. El 100% de los estudiantes alcanzó los niveles alto y superior, como podemos apreciar en la figura, con una concentración predominante en el nivel superior de 95,50 promedio final, puntos sobre 100, 95,50 puntos sobre 100 obtenidos en el post-test tras la intervención pedagógica. Nivel superior, como vemos, 16 estudiantes alcanzaron el nivel superior y 4 estudiantes el nivel alto. En bajo y básico tenemos 0 estudiantes. Al finalizar, se hizo un análisis comparativo del pretest versus el posttest. Como podemos observar en la gráfica número 11, en la figura 11, la comparación del promedio de resultados entre el pretest y posttest, pues se ve que el pretest está en un punto de 68,8%, realmente un nivel bajo, básico. Y el posttest podemos apreciar que alcanzamos el 95,55%. Variación positiva, el incremento de 26,75 puntos entre pretest y posttest representa una mejora del 38,91% respecto al promedio inicial. La magnitud del efecto calculada mediante el índice de Cohen es de aproximadamente 2,3, clasificado como efecto muy grande. Desplazamiento de niveles. El desplazamiento de niveles, el desplazamiento del 100% de los estudiantes de los niveles bajo básico hacia los niveles alto superior constituye el indicador más contundente del efecto de la intervención pedagógica. El cambio, la aplicación de la intervención pedagógica es positiva. Análisis e interpretación pedagógica. Aprendizaje significativo. Los estudiantes relacionaron los conceptos financieros con situaciones reales de sus hogares amazónicos. El presupuesto familiar contextualizado actuó como anclaje cognitivo, facilitando la comprensión profunda de ingresos, gastos, superávit y déficit. Ausbel 2002. Mediación tecnológica pertinente. La selección de Excel Learning y Excel respondió no a su sofisticación técnica, sino a su pertinencia contextual. Funcionan sin conectividad permanente y generan experiencia de aprendizaje activo. La tecnología fue el medio, no el fin. Col 2008. Constructivismo social en acción. La estrategia combinó actividades individuales en el OVA con espacios de reflexión grupal, superando la dicotomía entre aprendizaje individual y social. El ciclo experimental de Cole 2015 articuló teoría y práctica contextualizada. Efecto homogeneizador. La reducción de la dispersión revela que la intervención no solo elevó promedios, sino que redujo las brechas entre estudiantes, promoviendo equidad en el desarrollo de las competencias financieras. El desarrollo de la investigación llevó a varias conclusiones. El pretest estableció evidencia empírica sólida. El 100% de los estudiantes en nivel bajo y básico justificó plenamente la intervención pedagógica estructurada. En el OVA se demostró efectividad, debido a que la billetera con sentido generó un incremento del 26,75 puntos en el promedio general con un tamaño de efecto muy grande, confirmando su pertinencia pedagógica. Excel trasciende lo técnico. Orientado a las situaciones reales, Excel se convirtió en herramienta de análisis financiero contextualizado, desarrollando simultáneamente competencias digitales y financieras. Por último, la investigación demuestra que la intervención del OVA más herramientas digitales en contextos rurales amazónicos favorece competencias para la vida, cuando el diseño pedagógico responde a la realidad del estudio. Es decir,
que la respuesta a la pregunta de investigación, la intervención pedagógica basada en OVA, billetera con sentido, apoyada en Microsoft Excel, tuvo un efecto positivo y significativo en el desarrollo de competencias financieras relacionadas con el control de gastos familiares en estudiantes de grado octavo en la Amazonía colombiana, evidenciando el desplazamiento del 100% de los estudiantes en desempeño básico bajo al 100% de los estudiantes en desempeño alto o superior. Esto quiere decir que se alcanzó que los estudiantes hicieran una reflexión analítica sobre su contexto y sobre los contenidos en la escuela. Dentro del desarrollo de la investigación, realizamos las siguientes recomendaciones. Primero, educación financiera transversal. Nos hemos dado cuenta que podemos incorporar la educación económica y financiera como componente transversal en todos los grados de educación básica, promoviendo habilidades para la toma de decisiones económicas responsables desde edades tempranas. También se puede ampliar la estrategia institucional, replicar la estrategia billetera con sentido en otros cursos de la institución y en instituciones educativas rurales del Amazonas o de Colombia, adaptando los módulos a las particularidades socioeconómicas de cada comunidad. Formación docente en TIC. Promover procesos de formación docente orientados a la integración pedagógica, no meramente técnica de herramientas digitales, con énfasis en diseño de OVA y uso de hojas de cálculo para aprendizajes contextualizados. Líneas de investigación futura. Profundizar en el impacto sostenible de las estrategias mediadas por TIC en contextos rurales amazónicos, incorporando diseños cuasi experimentales con grupo de control y estudios longitudinales que midan transferencia de aprendizaje financiero en el entorno familiar. El impacto de nuestro proyecto es la mejora del promedio de 68.75 a 95.50. El 100% de los estudiantes alcanzó niveles altos y superior. Desarrollo de habilidades prácticas de registro, presupuesto y análisis de balance. A mediano plazo, la consolidación del uso autónomo de Excel como herramienta de gestión financiera personal y familiar. Replicación de la estrategia con otros cursos y áreas del currículo institucional amazónico o quizás de Colombia. Se podría incrementar, mejor, se podría a largo plazo la transferencia de competencias al entorno familiar y comunitario, fomentando prácticas económicas responsables y sostenibles en la región. Aporte empírico al campo de la tecnología educativa y la educación financiera rural. El impacto social. Los estudiantes comenzaron a aplicar lo aprendido en su vida cotidiana, comprendiendo la importancia de planificar el uso del dinero y participando activamente en la organización económica del hogar. Impacto académico. La investigación aporta evidencia empírica sobre la pertinencia de integrar recursos educativos digitales en contextos rurales amazónicos con limitaciones tecnológicas, abriendo nuevas líneas de investigación en educación financiera mediadas por TIC. Como podemos apreciar, de la brecha al logro, transformación en cifras, el 100% de los estudiantes al inicio del pretest estaban en un nivel bajo básico. Luego se implementa la estrategia billetera con sentido, se hace el post-test y los estudiantes, el 100% quedan en nivel alto superior. El 80%, es decir, 16 de los estudiantes obtuvieron puntajes entre 90 y 100 puntos en la evaluación final, obteniendo así el nivel superior. Cuando la tecnología se pone al servicio de situaciones reales del estudiante, como administrar el dinero en su hogar amazónico, el aprendizaje trasciende el aula y se convierte en competencia para la vida. Eso es, en esencia, lo que Billetera con Sentido logró demostrar. Para finalizar, esta investigación permitió evidenciar que el fortalecimiento de competencias financieras en contextos rurales pueden lograrse mediante estrategias pedagógicas contextualizadas y apoyadas en recursos digitales. La implementación del OVA, billetera con sentido, no solo favoreció el aprendizaje académico, sino que también promovió habilidades útiles para la vida cotidiana y la toma de decisiones económicas y responsables. Agradecemos a la Universidad de Cartagena, a nuestro director, el doctor Adonai Vera Silva, al Instituto Educativo Sagrado Corazón de Jesús y a los estudiantes participantes por hacer posible este proceso investigativo. Finalmente, agradecemos a los jurados por su atención
y por los aportes que puedan brindar para el fortalecimiento de este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Vera. Muchas gracias al jurado. Muchas gracias, Jair. Muy amable. Hasta pronto.